Estamos felices como equipo de ADN Te Escucha porque el día de hoy estamos haciendo nuestro programa desde el Teatro Municipal de la Casona Dubois en Quinta Normal, una comuna marcada por su identidad patrimonial y un pulmón verde también que equilibra lo urbano y lo natural. Y lo hacemos en un día especial porque la Organización Mundial de la Salud conmemora todos los 13 de enero como el Día Mundial contra la Depresión, considerada la primera causa de discapacidad mundial. Esta fecha promueve una conversación abierta sobre salud mental, un tema que siempre abordamos aquí en ADN Te Escucha porque lo hemos comentado muchas veces, los problemas que hay con respecto a la salud mental, las deudas y el estrés que eso genera es un punto importante que nos gusta siempre remarcar. Y bueno, para aportar siempre a esta conversación, defensadeudores.cl realizó la encuesta Endeudamiento y Bienestar Personal. Vamos a revisar sus resultados y vamos a, por supuesto, comentar junto a los invitados especiales que tenemos el día de hoy en este ADN Te Escucha. Primero, saludo a Ricardo Ibáñez, abogado y socio fundador de defensadeudores.cl. Ricardo, ¿cómo estás? Piedad, ¿cómo estás tú? Muy bien en esta calurosa tarde. Años que no venía a Quinta Normal. Me acuerdo de los paseos de colegio en los museos. De esa época que no andaba por este lado. Así que nada, disfrutando, pero preocupado por estos números. Como siempre lo hemos dicho, los problemas de endeudamiento hace mucho tiempo dejaron de ser un problema financiero y son un problema social. Son un problema social que abarca distintas esferas del ser humano. Una son sus finanzas, otra es su familia, su bienestar psicológico, y precisamente eso en este día tan especial sería bueno abordar para llegar con un mensaje esperanzador y con solución en este entorno económico tan complejo que estamos viviendo ya hace varios años. Sí, y de hecho para conversar de esos datos, de la información, estamos con Antonio Díaz Araujo, gerente general de Anholster, fundador de Decide Chile. Antonio, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias, feliz de estar acá. Gracias a ADN por la invitación y al estudio que hemos hecho en conjunto con Grupo Defensa, que trata de levantar datos que son poco visibles en general y que permiten que se armen muchos mitos. Así que feliz de estar acá. Gracias a la alcaldesa por este tremendo teatro y los museos que tiene esta comuna, que son espectaculares. Sí, un gran valor patrimonial. Y para el final, pero no por eso menos importante, la dueña de casa en esta oportunidad, Karina Delfino, alcaldesa de la comuna de Quinta Normal, vicepresidenta de la Asociación Chilena de Municipalidades, socióloga también, panelista en País ADN, así que ya es una amiga de la casa de nuestra radio. Y quería comenzar revisando algunas de las cifras que hemos abordado, que hemos estado tratando de revisar con respecto a los estudios que han realizado entre Defensa Deudores y también Anholster. El 71% de los encuestados vive con preocupación o constante angustia. Esa es una cifra tremenda. Y de hecho, cuando revisamos también otras cifras sobre el estrés que genera muchas veces la vida en general, pero donde el tema de las finanzas es un punto importante, por ejemplo, el 41% siente que no tiene salida. Y nosotros nos encargamos siempre aquí en este programa de abordar que así hay soluciones para el endeudamiento, por lo menos en una de las áreas, ¿no?, donde una persona se puede sentir sin salida con respecto a su salud mental. 30% evita enfrentar el problema. Estamos hablando de cifras que nos hablan sobre la salud mental, pero mucho sobre el tema que nosotros más abordamos aquí en el programa, que tiene que ver justamente con el endeudamiento y con las finanzas. Para hablar de esto, por supuesto, vamos a también escuchar a quienes nos han acompañado siempre, porque salimos a la calle, de hecho, a preguntarle a las personas algo importante, porque nosotros siempre en Chile hemos pensado en que es un detalle importante considerar manejar bien la legislación, conocerla, y muchas veces sabemos está escrita en, como hemos dicho en otras veces, Ricardo, el lenguaje de abogados, que puede ser muy complejo para la gran mayoría de las personas, y hay una duda que siempre está dando vuelta y que puede generar esa falta de conocimiento con respecto al tema, problemas mayores que son importantes de abordar. En Chile, de hecho, no existe un monto mínimo legal para demandar o embargar. Ese es uno de los mitos que vamos a derribar el día de hoy. Todo esto pensando en el pago exigir el pago de una deuda. Es decir, el cobro por las deudas pequeñas sí se puede judicializar y de hecho ocurre especialmente cuando el acreedor es un banco o es una gran empresa. Anholster, de hecho, analizó recientemente la realidad sobre los embargos por deudas inferiores a 5 millones de pesos y hoy vamos a conocer cuáles son esos patrones de endeudamiento que muchas veces pasan inadvertidos, pero que terminan generando grandes problemas para muchísimas, miles de familias en realidad aquí en nuestro país. El problema no es solo la deuda finalmente. Esto
tomar malas decisiones por desinformación, por desconocimiento o incluso por tomar esas decisiones cuando ya es demasiado tarde. Este estudio de Anholster, Antonio, analizó 149.000 causas de órdenes de embargo y se concluyó que más del 55% correspondía a montos inferiores a 5 millones de pesos. O sea, la mitad de estas causas con órdenes de embargo son por deudas que podríamos considerar para muchos pequeñas. Deudas pequeñas, de hecho, del total de la muestra, 22.573 casos, o el 27%, si hay un embargo, lo que no sabemos y que estamos profundizando en el estudio, es qué pasa con el complemento, porque puede que el complemento ni siquiera tenga un bien que embargar, pero no significa que tenga consecuencias. Por lo tanto, el mito de que deuda chica no lleva a un proceso judicial absolutamente no existente. Y esa es una de las cifras que vamos a abordar hoy día. Y estamos en Quinta Normal, por lo que también nos gusta ver la realidad que están viviendo los vecinos de la comuna, alcaldesa. La comuna enfrenta una presión financiera sostenida en gran parte de su población, de hecho, y eso se ve reflejado en el volumen y tipo de reclamos ciudadanos que están asociados a las deudas, a los fraudes, a los servicios esenciales. Y lejos de tratarse en realidad de malos hábitos de pago, los datos muestran un escenario de sobreendeudamiento que es estructural. Los vecinos, en ese sentido, alcaldesa, ¿cómo usted puede ver la cercanía que tienen los vecinos con respecto al conocimiento de cómo funcionan estos temas? Sí, bueno, primero que todo, feliz de que estén acá. Este es un lugar que hemos hablado con Piedad en el panel, que es un lugar patrimonial, que este lugar tiene mucha historia y solamente tenemos un dolor, que el Parque Quinta Normal y sus museos no son de Quinta Normal. No. Así que mucha gente nos son de la comuna de al parque, Santiago. son de la comuna de Santiago, aun cuando Quinta Normal lleva el nombre del parque y se funda a propósito del parque, no es del parque, no es de la comuna, desde ya los años 90 o finales del 80, principios del 90. Pero pueden ir al Parque de Quinta Normal y visitar claro después que la sí. comuna. Y hemos hablado harto con el alcalde sobre el origen, la propiedad y el nombre del Parque Quinta Normal, el alcalde Santiago, pero bueno, son temas complejos. Pero primero feliz de que estén acá, abordando además esta situación que es bien importante, que viven muchas familias en Chile, en particular también en Quinta Normal, una comuna añosa, tiene 110 años, vive un gran porcentaje de personas mayores, pero también una comuna media, yo diría, y bueno, que vive también muchas personas en la precariedad, y yo diría que también hay una conversación respecto a los ingresos. Bueno, en Chile se estima que con la mitad de las personas no llega a fin de mes con los ingresos que tienen, y además también sabemos que las cosas se encarecen, entonces finalmente, si bien ha subido el sueldo mínimo, que es una buena noticia, pero sabemos que en realidad la estructura de ingresos en Chile no da para llegar a fin de mes. Y eso nosotros, bueno, todos los porcentajes que ustedes nombraron respecto a la angustia, la tristeza, el nivel de sobreendeudamiento, las personas que declaran que finalmente tienen muchas deudas, yo creo que además se junta con la presión que existe en la municipalidad. O sea, nosotros cuando llegamos teníamos un presupuesto de 100 millones de pesos en ayudas sociales. Hoy día ya superamos los 1.000 millones de pesos al año en ayudas sociales, y eso es prácticamente para temas bien básicos, que son medicamentos, ayudas técnicas como sillas de rueda, burritos, exámenes que a veces son muy costosos y que no lo hacen, en los hospitales se demoran mucho, y que finalmente hay una presión en la municipalidad, como la primera puerta del Estado, o a veces la única, para precisamente absorber esa demanda ciudadana. Entonces, yo diría que hay un problema respecto a los ingresos, pero también a cubrir ciertas necesidades básicas que los municipios se acercan a la municipalidad en el fondo a contar este problema y a encontrar también una solución. Sí, y eso es bastante importante de lo que vamos a conversar hoy día, un poco derribar este mito de que finalmente por deudas pequeñas no hay problemas reales, y la verdad es que sí los puede haber, y eso es importante que quede muy claro. No existe finalmente un monto mínimo legal para poder demandar por deudas. Las deudas pequeñas sí se pueden judicializar y efectivamente existen consecuencias reales. Salimos a la calle, de hecho, a preguntarle a los vecinos desde qué monto una deuda se vuelve peligrosa y qué consecuencias tiene no pagar una deuda pequeña. Esto fue lo que nos dijeron. Yo creo que arriba de 10 millones de pesos, que es cuando ya te empieza a afectar a la vida diaria. Unos 5 millones hacia arriba, menos de eso no. De 4 millones, por ejemplo, no es una deuda tan peligrosa. 5 millones, 6 millones, hasta 10 millones igual podría ser. Dependiendo de si es con banco o alguna casa comercial, porque ahí es diferente las consecuencias directamente. Creo que esas deudas pequeñitas no llegan casi a embargo. La gente niega que vive ahí, dice que es un arrendatario y no se llega mucho a embargo. Solamente observo la cara de Ricardo Ibáñez al escuchar estos audios. Ricardo, partamos desde ya.
¿Cuál es el principal error que notaste en las personas que estábamos escuchando recién? El principal error es que se ha instaurado un mito, sobre todo en los segmentos medios de la población, y ahí probablemente, alcaldesa, golpea fuertemente el segmento de la comuna de Quinta Normal y otras comunas del Gran Santiago, que son comunas donde la gente le da mucha credibilidad a lo que ve en redes sociales. Hoy día las redes sociales nos instan a decir, oye, mira, en realidad una deuda pequeña no pasa nada, puedes irte del país, no tienes por qué preocuparte. Y la realidad que hemos podido constatar en este estudio con Anholster es que eso no es verdad. Incluso un 25% de estas 140.000 juicios que analizó Anholster registran embargos por deudas menores a $1 millón de pesos. Entonces, es muy distinto cuando este problema tú lo resuelves precozmente, a través de herramientas que establece la ley, como es la renegociación de deuda, que te permiten buscar una nueva alternativa de pago, a cuando ya vas a tratar de resolver este problema con un juicio encima, con un embargo encima, donde esto ya se judicializó, donde ya hay gastos de receptor, donde ya hay intereses moratorios, donde ya hay multas que se han establecido en los propios contratos. Es por eso que a nosotros este año, en particular el año 2026, nos interesa salir a revelar y a desmitificar basado en datos. Porque lo que yo digo y lo que tú dices, Piedad, es tu palabra contra la mía. Sin embargo, el dato es algo que es innegable. Nosotros hemos hecho un estudio que está basado en información pública, en el Poder Judicial, que da cuenta de esta realidad. Y de esta realidad que te vuelvo a insistir, uno de los números que no señalamos en el fondo en la presentación, es que también 1 de cada 4 personas que están endeudadas declara en el fondo ser menos productivo y estar permanentemente desconcentrado en sus actividades diarias. Y esto a lo mejor en el trabajo nuestro, a lo mejor implica que se nos olvidó mandar un correo, o en su caso, alcaldesa, ir a alguna actividad con alguna junta de vecinos, se me olvidó. Pero cuando una persona que está endeudada, por ejemplo, maneja un bus de la locomoción colectiva, cuando una persona que está endeudada trabaja en un aserradero cortando tronco, la verdad que esta desconcentración puede llevar a que pierda un dedo, a que tenga un accidente. Entonces, es por eso que nosotros hemos sostenido ya durante 26 años que hemos tratado de desmitificar la figura del deudor y entender que detrás de esto hay un comportamiento social. Recuerdo años atrás que hicimos un estudio con una universidad, con la Escuela de Estadística, con la Escuela de Ingeniería Informática y la de Sociología, donde logramos decir de un pool de deudores mujeres que teníamos, logramos tabular estos datos con los ingenieros informáticos, logramos armar algunas estadísticas con la Escuela de Estadística y con los sociólogos logramos entender el comportamiento que había detrás. Y logramos, por ejemplo, concluir que gran parte de las mujeres deudoras eran mujeres que sacaban adelante un hogar de manera autónoma y donde los padres que estaban obligados al pago de una pensión de alimentos no cumplían con su obligación. Entonces tú, frente a ese comportamiento sociológico que logras entender detrás de una conducta financiera, cabe preguntarte, ¿es justo que juzguemos a esa mujer? ¿Es justo que la segreguemos financieramente cuando en el fondo su situación de endeudamiento tiene un legítimo origen, entre comillas? Entonces, este año estamos en eso, en meterle mucho dato a este problema que no afecta, Piedad, a gente de la comuna de Quinta Normal y algunos pocos de otra comuna aledaña, afecta transversalmente a nuestra sociedad. Hoy día son 4 millones de chilenos que están en DICOM, donde la comuna con mayor cantidad de deudores es la comuna de Maipú, por la cantidad de población que tiene, pero la comuna con mayor número, con mayor monto de endeudamiento es Vitacura, donde se supone que vive el segmento más acomodado de la población. Entonces esto es un problema que no distingue clase social, es un problema que no distingue color político, es un problema que no distingue región. Encontramos este problema en Arica, como también lo encontramos en Punta Arenas, en los pescadores y en los mineros de la cordillera. Es un problema tremendo y de hecho, Antonio, pensando en los datos que ustedes revelaron en el estudio, ¿cuáles son los acreedores que más embargan efectivamente por deudas menores de 5 millones de pesos? ¿Quiénes son también las personas que finalmente pierden sus bienes? Hay una relación bastante directa entre el acreedor, el que más demanda y el que más captura bienes que están embargados. No es de sorprender que el Banco del Estado sea el principal acreedor. Porque el Banco del Estado tiene, al igual que todos los municipios, cuando uno sale de Santiago uno va a encontrar Carabineros, el municipio, Banco Estado, una caja vecina y una caja vecina y un CESFAM, ¿no? Claro. O sea, no, es como la trilogía bombero, es como la trilogía básica del municipio en Chile. Por lo tanto, no es de sorprender que Banco Estado sea el puntero por lejos. Por un tema de que está más disponible. Capilaridad, están las 356 46 comunas de Chile, de Arica a Punta Arenas, incluyendo Antártida, así que están en todas partes. Yo iría seguido de tarjetas, Banco de Crédito e Inversiones, Santander,
Falabella, Forum y así sucesivamente. O sea, ¿son igual más los bancos que, por ejemplo, las casas comerciales? Son más los bancos que las casas comerciales, pero diría que Banco Estado supera con creces los 5 o los 6 que lo siguen en esta muestra. Por lo tanto, Banco Estado tiene una presencia bastante grande en eso. Y ahí se abre la pregunta de la política pública, ¿no? Claro. Que efectivamente yo estoy abriendo la puerta que efectivamente esto ocurra en una forma bastante masiva. Sí, y como comentábamos con Ricardo, efectivamente es un tema como sociológico, digamos, o sea, es un problema súper grande, no es simplemente el pedir un crédito, no poder pagarlo, que se judicialice y como que todo es muy mecánico, ¿no? Esto abarca toda la vida de las personas, de las familias, y en ese sentido, alcaldesa, ¿cómo percibe el daño del endeudamiento en la vida diaria de los vecinos y las vecinas de Quinta Normal? No, es una angustia bien grande y también tiene un componente de desigualdades, porque efectivamente una persona que vive con el sueldo mínimo, que además tiene, no sé, paga su arriendo o se hace cargo de una persona con discapacidad o es una cuidadora que a lo mejor trabaja en la casa, digamos, no en la formalidad, sino que su trabajo es no remunerado, efectivamente este embate es peor, o sea, el no poder llegar a fin de mes que te genere como este sobreendeudamiento genera una angustia mayor. Y por eso yo creo, y lo quiero entrelazar también a propósito del inicio de esta conversación, a la salud mental, porque efectivamente esto genera problemas de salud mental. Nosotros en el COSAM, por ejemplo, de la comuna, tenemos también una sobredemanda de vecinos y vecinas para entrar finalmente a tomar una hora al psiquiatra o al psicólogo. Faltan. Siempre falta. Nosotros estamos en déficit, que ahora vamos a construir de hecho uno porque estamos en déficit de COSAM, y que finalmente también faltan espacios públicos para que las personas hagan deporte, hagan actividad física. Está directamente relacionado si una persona hace actividad física de manera regular con una persona que tiene un problema, una angustia, por ejemplo, le puede descomprimir y no así llegar como necesariamente a tomar una pastilla. O sea, en depresiones que son más leves o que son problemas como más acotados, la actividad física hace muy bien. Pero también, o sea, en estas comunas faltan parques seguros para hacer actividad física. Nosotros tenemos un parque hermoso y el Parque Mapocho Río, el Parque La Familia, pero efectivamente nuestro metro cuadrado de áreas verdes por habitante es cerca como del 4 metros cuadrados de área verde por habitante, versus lo que recomienda, por ejemplo, la OMS, que son cerca de 16 metros cuadrados de área verde por habitante. Claro. Entonces, efectivamente, faltan espacios públicos para que las personas puedan hacer otra cosa que esa angustia. O sea, esa angustia deprime, esa angustia muchas veces hace cometer errores graves, y por lo mismo creo que también hay que ofrecer, o sea, por una parte, la educación financiera, que es importante de tempranas edades, pero por otra parte también distracciones que sean atractivas, gratuitas, seguras para los vecinos y vecinas, y en eso creo que es importante la recuperación de espacios públicos, la oferta finalmente de actividad física, y que en el fondo uno no se encierre, el contacto social, porque a veces uno también se deprime, se encierra, pero también, bueno, también la OMS determinó que el último año murieron cerca de 800.000 personas en el mundo producto de la soledad. Entonces también la vinculación social hace bien, a lo mejor socializar este problema, conversarlo, tener redes y en el fondo salir de una situación angustiosa que genera otros problemas también, no solamente financieros. ¿Sabes lo que pasa, alcaldesa, con la sociabilización de este problema? Se lo digo con conocimiento de causa. Yo esto es lo único que he hecho. Tengo 48 años, los 21 que trabajo en esto. Esto es algo que causa mucha vergüenza. Porque en el fondo, en el caso de la sociedad machista en que vivimos, por más que hayamos progresado, cuando un hombre está sobreendeudado, siente que no está cumpliendo un rol, que es el de proveedor de su familia. Y cuando una mujer está sobreendeudada, se estigmatiza con que no sabe administrar eficientemente los recursos. En el fondo, se lo digo muy en castellano, como que es una botarate con el presupuesto familiar. Entonces hemos visto casos dramáticos. O sea, yo en estos 26 años, a propósito de la salud mental, hemos tenido clientes que se nos han suicidado. Y esto es lo que causa en el fondo la derivación de este problema de endeudamiento en otros problemas. Si nosotros que hemos abierto otras áreas de asesoría, de defensa legal, el 80% de las causas de divorcio que vemos tienen su origen en un conflicto económico. Un cliente nuestro que quiebra tiene un 80% de probabilidades también de divorciarse. Claro. Entonces es algo que de verdad que genera un caos social y familiar que va mucho más allá de estar en DICOM. Es mucho más grave que eso.
Es mucho más grave. Vamos a seguir hablando de este tema a la vuelta de la pausa. Recordar, obviamente, que estamos realizando este programa de manera especial aquí en la comuna de Quinta Normal, en el Teatro Municipal de la Canzona Duá, junto a Ricardo Ibáñez, abogado y socio fundador de defensadeudores.cl, Antonio Díaz Araujo, gerente general de Anholster, y junto a la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, que nos recibe hoy día en su casa, en su comuna, para hablar de este tema que es muy importante para los vecinos de esta comuna y, por supuesto, para muchos más en nuestro país. Y bueno, contarles que Turismo City tiene la solución para que viajes al menor costo. Ingresa a turismocity.cl o descarga la app y encuentra los mejores precios en vuelos, hoteles y paquetes con una sola búsqueda. Turismo City paga menos por viajar. Hacemos una pausa en este ADN Te Escucha. Ya volvemos. Estamos de vuelta en este ADN Te Escucha que realizamos en terreno. Salimos de nuestra casa para ser recibidos por la comuna de Quinta Normal. Estamos en el Teatro Municipal de la Casona Duá junto a la alcaldesa de la comuna, Karina Delfino, con Ricardo Ibáñez, abogado y socio fundador de defensadeudores.cl, y con Antonio Díaz Araujo, gerente general de Anholster y fundador de Decide Chile. ¿Por qué? Porque estamos hablando hoy día de un tema que es súper importante y que tiene que ver sobre todo con los mitos que hay con respecto al endeudamiento, con respecto a la judicialización de las deudas. Y hoy día vamos a hablar justamente de este mito de que si existe o no un monto mínimo legal para que nos puedan quizás embargar nuestros bienes. Y de hecho, Ricardo, quería partir revisando contigo un dato que nos entregó Antonio del estudio de Anholster, que dice que son 22.573 casos donde hubo una traba de embargo. ¿Qué es la traba de embargo? ¿No es un embargo para presionar al deudor? A ver, la traba de embargo, bueno, este lenguaje... Uno dice traba y piensa en un problema. Sí, usted hablaba, Piedad, de que a los abogados les encantaba hablar como abogados y enredar a la gente. No ponga palabras en mi boca. No, pero eso es verdad. Si por algo pero sí dije que es un lenguaje que nos cuesta. Por algo, 31 minutos le dedicó una canción a mis distinguidos colegas que decía que hablaban como idiotas. Porque en definitiva es un poco cierto, ¿no es cierto? O sea, es un lenguaje que es difícil de entender. Lo que la gente comúnmente entiende por embargo es cuando te llevan las cosas, ¿no es cierto? Entonces, me embargaron. ¿Qué significa me vinieron a embargar? Vinieron y sellaron aquí la mesa, sellaron los parlantes, los focos, etcétera. Eso es el retiro de especies. Un juicio, una cobranza aparte por la notificación de una demanda. Si usted no paga dentro de un plazo de 4 días que lo requieren de pago, o sea, de 8 días y no puso excepciones, vienen y le traban embargo. Trabar embargo es que viene un receptor, entra acá, no es nada terrible, ¿no es cierto? Entra y anota, dice, oiga, vine al teatro de la Municipalidad de Quinta Normal y embargué, no sé, 40 focos que alumbran bastante y dan calor, embargué sillones con una mesa, ¿no es cierto? Y embargué unas butacas. Embargué 150 butacas azules. Eso es la traba de embargo. Cosa posterior es que si después de 10 días la alcaldesa no interpone una tercería y dice, oiga, ¿sabe que estos bienes son de la municipalidad? No son del deudor, que era una persona que trabajaba acá y dio este domicilio, que suele suceder. Eso pasa también. Suele suceder. Si la alcaldesa no interpone una tercería de posesión, posterior se pide el retiro de especies y es lo que la gente comúnmente entiende por traba de embargo, por embargo en el fondo, que es llevarse las cosas. En consecuencia, nos notifican la demanda, 8 días para defenderse. Anotan las cosas, que es la traba de embargo, y tengo 10 días para que un tercero diga que las cosas son de él, y si no hago nada en esos 18 días hábiles en consecuencia, puedo verme expuesto a lo que la gente comúnmente entiende por embargo, que en definitiva es el retiro de especies. Perfecto, y ese eso embargo es bien traumático. Solo... Sí, créame que esa eso, parte sí. Sí, eso cuando afecta, me ha tocado esto verlo en innumerables oportunidades en mi vida, cuando afecta a una familia, créame que la exposición del padre frente a sus hijos, la exposición de la mujer frente a su familia es bastante denigrante y es bastante rudo. Por eso es que es importante ejercer los derechos en las oportunidades que la ley establece. Esto, por más que te digan que es simple, que es una chacota y que no le tomes atención, es un tema que hemos visto con datos duros. Hablamos de miles de casos. Aquí no es que un día que Antonio de aburrido o yo de aburrido nos pusimos a navegar en la página web del Poder Judicial y dijimos, oye, mira, encontramos un juicio. No, se analizaron más de 140.000 juicios. O sea, esto no es una muestra aleatoria y arrojó esos resultados. 53% por deudas inferiores a 5 millones de pesos registra embargos de bienes del deudor, ya sean bienes muebles, ya sean vehículos, ya sean propiedades, y el 25% de esa suma
obedece a deudas inferiores al 1.000.000 de pesos. Imagínate, menos de 1.000.000 de pesos y ya con eso pueden embargar mis bienes, que recordemos es que va en el fondo una persona a anotar cuáles son mis bienes. Así es. No les pone necesariamente el monto de lo que debería costar ese bien. Hace una evaluación, dice, estimo que los bienes embargados ascienden a la suma de. Ya, perfecto. Ahora, sepa usted, y por eso es que nosotros siempre invitamos a que la gente ejerza sus derechos, que obviamente una butaca que puede costar, no sé, 100.000 pesos en un remate sale por 10.000. En consecuencia, sucede muchas veces que aún rematándose los bienes del deudor, no se alcanza a cubrir toda la deuda. Por eso es que es importante asesorarse a tiempo y poder tomar las medidas que la ley establece. Sí. Y Antonio, ¿cómo se logra establecer que el sistema financiero finalmente sí demanda por deudas pequeñas a raíz de los datos que ustedes tienen? Y esto yo diría lo interesante de la asociación que hicimos con Grupo Defensa desde la perspectiva del análisis de los datos y mirarlo. Nos fuimos directo a todos los datos que tiene el Poder Judicial. Y en esto, y aquí es el campo fértil para fake news, por así decirlo. Porque primero hay que bajar las 149.000 causas, mirar las demandas que están. Y no es que y si cualquiera de los auditores ha mirado el Poder Judicial, no es que yo pueda seleccionar una causa por el monto de la deuda, sino que yo tengo que mirar causa por causa, hoja por hoja, el monto de la deuda. Y ahí usamos inteligencia artificial que miraba el tipo de la causa, el tipo de la deuda, el monto de la deuda, y finalmente miraba todos los documentos y veía si había un embargo o no. Claro, con esas herramientas efectivamente el análisis de esos datos se logra. Claro, pero nuevamente no es un análisis simple, porque no es que la data esté, por ejemplo, algo que sería no también muy útil a la alcaldesa, es que uno pudiera decir cuánta es la deuda promedio de todos los demandados en Quinta Normal para justificar presupuesto de crear más infraestructura para tratar problemas mentales o problemas de salud mental. Acá no es así, es literalmente tengo que ir tribunal por tribunal, hay tribunales especializados, no todas las causas entran al mismo tribunal, hay criterios distintos por parte de los jueces, y la parte interesante de esto es que el veredicto es súper claro, el sistema judicial en Chile hoy día es digitalizado. Por lo tanto, para empresas que están en el rubro de la cobranza, usualmente los bancos tercerizan en una empresa de cobranza la judicialización del proceso. El costo de entablar una demanda es muy bajo, porque no es que ni siquiera tenga que ir al tribunal, es todo digital. Por así decirlo, hay un formato establecido de la demanda por parte de cada una de estas empresas. Claro, como llene aquí sus datos. Exactamente, y por lo tanto tiene un costo muy bajo transaccional efectivamente hacer una demanda. Uno queda con la persona, y Ricardo me corregirá en esto, pero que era como el abogado iba a tribunales con una carpeta de demandar, vengo a demandar a fulano, a Antonio Díaz. Con cajas de documentos. Con cajas de documentos, Sí, y eso hoy ya día- no es así, es un portal digital. Hoy día eso se sube digitalmente. Por ejemplo, nosotros criticamos mucho a nuestros vecinos, pero los argentinos en ese contexto hay una tasa para poder demandar. Entonces no es llegar y demandar a tonterías locas. Yo hoy día puedo demandar, alcaldesa, casi por deporte, para tratar de asustarla a usted. Y por eso es que se presentan deudas con montos muy pequeños. Si tuviésemos que pagar si los acreedores tuviesen que pagar una tasa por demandar, claramente las demandas no existirían, no se presentarían en un modo de casi amedrentamiento. Sí. Pero como no cuesta nada, se hace. Cuando nosotros asumimos teníamos 3 bienes inmuebles embargados. Imagínense. Teníamos un estadio, el terreno de donde funcionan los bomberos, que es municipal, y un centro cultural, no este, pero otro que funciona, organismos comunitarios. Ve, Sí, no eso forma también. defensa de deudores, pues, alcaldesa. Ahí me faltó defensa de deudores. No, a la alcaldesa anterior, en verdad. Porque cuando nosotros Sí, iba a llegamos hacer ya, ese... sí. Tú heredaste, sí, es una herencia. ese. Fue una herencia Sí. no positiva. No, muy positiva. Y de hecho, alcaldesa, cuando uno habla del impacto que este tipo de situaciones, que estos juicios, por ejemplo, que esta judicialización o embargos incluso para personas con deudas inferiores a los 5 millones de pesos, incluso para algunos que son deudas menores al 1.000.000 de pesos, ¿cuáles son, por ejemplo, las malas decisiones que ve quizás en los vecinos, que se van tomando quizás producto de esta situación financiera de mucha insolvencia? Sí. Bueno, yo creo que a lo mejor ustedes tienen más estudiado en las pesquisas que han hecho. A mí la impresión que me da es que las personas en la estructura de remuneraciones no ganan tanto y muchas de ellas
a veces cosas que ocurren, digamos, en la vida. O sea, alguien que se enferma, no sé, no puedo pagar el arriendo, llega alguien más a vivir como a la familia, hay una persona mayor. Entonces, como mi impresión, como muy cualitativamente de la experiencia con los vecinos y vecinas, es que comienza como con estas situaciones cotidianas. Pero con imprevistos, quizás. Con algunos imprevistos, pero que empieza como a abultar el presupuesto y que, como en todas las cosas, como en las propias instituciones públicas, ya en un momento tus ingresos no te dan porque tus deudas comienzan a ser superiores a tus ingresos, entonces vas generando obviamente una deuda permanente estructural. O sea, nosotros nos pasa en la municipalidad con montos grandes, digamos, hoy día ya no, menos mal, pero en algún minuto fue así, y probablemente en lo pequeño también le pasa en la cotidianidad de las personas que empiezan con esta bicicleta. Entonces quizás pago uno, no pago el otro y después ya están las dos juntas y después ya empiezo con otra, y así finalmente empiezan en una bicicleta financiera que ya deriva en varias cosas más. Piedad, yo creo que tanto la alcaldesa como tú abordaron dos conceptos que aquí son fundamentales. La alcaldesa habló de la palabra presupuesto y tú hablaste de la palabra imprevisto. El bolsillo del chileno hoy día, su presupuesto no tiene contemplado el imprevisto. Ni el Aquí ahorro, hoy día te chocan, se te echa a perder el auto, tu hijo se enfermó, tuviste que ayudar a un familiar con Quedaste un... cesante. Y ni hablar de que tenga una enfermedad grave. O sea, No, eso- olvídate de un cáncer en una familia sin seguro, eso te destruye financieramente. Entonces hoy día el presupuesto de la familia chilena no tiene contemplado y no soporta, no es que lo tiene contemplado, oye, que somos olvidadizos, no tiene No da. posibilidad de incorporar el imprevisto como parte integrante del presupuesto. Claro, no da, y eso es probablemente algo que le pasa a la gran mayoría de los chilenos, y lo hemos hablado también en otras oportunidades, Ricardo, también con el equipo de Grupo de Defensa. No hay incluso espacio para el ahorro hoy en día para muchas personas, o sea, ni siquiera eso se está logrando, son muchos los que no llegan a fin de mes con su sueldo, pero hablemos de las soluciones también, porque hay soluciones para esto, ¿no? Si bien es un problema y un diagnóstico que se hace con datos importantes, datos que ya nos ha explicado Antonio cómo se buscan, cómo vemos que efectivamente sí se realizan embargos para deudas que son menores a 5 millones de pesos o deudas, por así decirlo, más pequeñas. Lo que nunca debe dejar de hacer una persona que le debe al banco, a una caja de compensación, una tarjeta de crédito, aunque la deuda sea pequeña, que es lo que nunca tiene que hacer una persona, Ricardo. Lo que no debemos hacer nunca en ningún aspecto de la vida, porque nos puede doler una muela y nosotros podemos decir, no, ponte un clavito de dolor o ponte un cortito de whisky. Hay que ir al dentista. Técnicas modernas. modernas, sí. Hay que ir al dentista. No, me duele la guatita, no, le vamos a quitar el empacho. No, hay que ir al médico, ¿no es cierto? En consecuencia, desde la vereda del endeudamiento hay que buscar asesoría. Hoy día hay herramientas que son gratuitas inclusive, como la renegociación administrativa de deuda. La renegociación, el chileno quiere pagar, el chileno no es sinvergüenza, por eso que el negocio del crédito es un negocio tan rentable en Chile. Porque pagan. Claro, o sea, cruza la cordillera, sí. alcaldesa, y se da cuenta de que no es tan fácil que le den un crédito. En Chile, cuando se criticó y inclusive se hizo bromas con el tema del retiro del 10%, que la gente iba a comprarse televisor al mall. No sé si usted se acuerda que salió alguien diciendo, no, los chilenos van a ir a comprarse tele al mall. La gente se pagó sus deudas, fueron 400.000 chilenos que salieron de ICOM con el retiro del 10%. En consecuencia, el deudor paga. ¿Qué es lo que nunca debe hacer? Tratar, uno, pensar que el problema lo va a solucionar solo, porque es un problema que requiere asesoría, y dos, entregarse a todas estas herramientas fáciles de solución de endeudamiento, como son la repactación. La repactación que vemos en el fondo que lleva aparejado siempre alto pago de intereses, y en el fondo hipotecamos un poquito el Gura financiera. Dicen, no, 6 meses de gracia, 3 meses de gracia, firma acá, pero transformáis tus 24 cuotas en 72 cuotas, donde probablemente vas a terminar pagando el doble o el triple. Y hay herramientas de muy fácil acceso, Gracias a la ley de resultados, gracias a la ley de insolvencia y reemprendimiento, que ya lleva 11 años en Chile, pero que a pesar de llevar 11 años en Chile, imagínate que la han ocupado poco más de 50.000 personas. En 11 años teniendo 4 millones de chilenos endeudados. O sea, hay una subutilización, creo yo, por desconocimiento y por temor. Sí. Ojo Y que eso es no- justamente que en lo que estamos haciendo acá. En el estudio que hicimos fueron deudas entre marzo y mayo del año pasado, y eran 150.000 deudas, y no era nada al otro mundo. O sea, cuando Ricardo dice que solo 50.000 personas han usado ese beneficio, ese procedimiento dentro de la ley, El de la es renegociación. poquísimo, es falta de información. Exacto. Y esto es terreno fértil para los chamanes y la brujería, no sé. Por lo tanto, No, para los prestamistas. no, absolutamente. Informales. Y eso es lo que muestran los datos, ¿no es Claro. cierto? Que
no importa el monto de la deuda, te voy a demandar, el sistema está altamente digitalizado, el costo de demandar es muy bajo. Por lo tanto acá el asesorarse y el tratar de entender quiénes pueden entregar información verídica pasa a ser clave. Claro. Sí, también iba a decir eso, porque al final estos datos son los disponibles, pero también hay toda una mercado informal negro de prestamistas que a nosotros nos toca ver con personas que no siempre tienen acceso al crédito formal. Ejemplo, comerciantes de ferias libres, coleros como el comercio ambulante, o personas que no están formalizadas y que en algún minuto llegan a la municipalidad a pedir ayuda porque en realidad están hasta el cuello con un prestamista que además es informal. Entonces ahí y que opera puede también ser potencialmente peligroso. Eso es decir, y ese prestamista no opera la llama por renegociación, teléfono. claro, no opera la renegociación, ni, o sea, opera también otras lógicas que son peligrosas para las personas. Sí. Ese punto es súper importante a tratar porque efectivamente, y enlazándolo con lo que mencionábamos al principio del programa, es tanta la desesperación muchas veces que las personas, claro, recurren a lo que van encontrando, ¿no? Lo que decíamos recién, por una parte el préstamo informal, por otra parte la repactación, no entender cómo funciona el sistema hace que uno tome decisiones que quizás no son las mejores, por eso es importante saber desde ya que por lo menos la renegociación administrativa es un procedimiento fácil, administrativo, como dice justamente la palabra, existe, y es una buena alternativa a pensar lo que decía Ricardo, para las personas que quieren pagar, o sea, acercarse al acreedor y decir, hola, tengo esta deuda, no estoy lográndolo, quiero pagar, ¿cómo lo hacemos? Finalmente muestra eso, y como decía Ricardo, yo creo que efectivamente el chileno sí quiere pagar. Sí. Quiere pagar porque entiende las consecuencias perniciosas de no pagar. En Chile te pueden perdonar cualquier cosa, te pueden perdonar la comisión de un delito, te pueden perdonar cualquier cosa, pero si quedaste viendo plata, eso no te lo perdonan nunca. Es por eso que también lanzamos otro estudio que hicimos con Anholster de lo que cuesta la reinserción financiera a las personas que se declaran en quiebra, que probablemente lo vamos a estar comentando en los próximos programas de ADN Te Escucha, ¿no es cierto? Que tiene por objeto reflejar que quebrar es una opción, sí, todos podemos quebrar. Quebrar es equivocarte y todos tenemos derecho a equivocarnos en la vida, por eso que la ley, en el ámbito penal, la alcaldesa, usted comete un delito y usted puede eliminar ese delito si cumple ciertos requisitos. En el ámbito del derecho de familia, usted se casa, se equivocó, no era la niña que pensaba, no era el hombre que usted buscaba, se puede divorciar. En consecuencia, en el ámbito financiero también está la posibilidad de quebrar. Pero tiene consecuencias. Pero que finalmente es un volver a empezar. Es un volver a empezar, pero con un estigma que todavía... hoy día lanzaba una columna nosotros que decía que la ley de insolvencia y reemprendimiento es de insolvencia, punto. No es de reemprendimiento. La ley no, y hoy no día te estamos, olvida, no te olvida. No te olvida. Entonces hoy día estamos muy esperanzados con la composición de un nuevo parlamento, a ver si logramos que algunos parlamentarios de buena voluntad y buen corazón, que piensen en el chileno medio, el chileno a pie, el chileno que probablemente votó por ellos, de poder modificar algunas normas de esta ley que permitirían que chilenos que cometen el error, y hago el gesto que en la radio la gente que nos escucha no lo va a ver, ¿no es cierto?, que entre comillas, porque yo creo que cualquiera puede equivocarse, tenga una segunda oportunidad. Todos queremos una segunda oportunidad. En el colegio no iba mal, repetíamos de curso, en la universidad no iba mal un ramo, repetíamos el ramo. En consecuencia, todos tenemos derecho a equivocarnos y volver a empezar. Así que tenemos mucha esperanza cifrada en el mes de marzo con el nuevo Congreso, que podamos, a través de defensa de autores y asociaciones gremiales, poder promover una modificación a la ley que permita la reinserción financiera real en nuestro país. Claro, porque eso es algo que quizás que también falta. Es un acto discriminatorio. Sí, sin duda. Hoy día hemos aprendido bastante con respecto a la realidad, en este caso de una comuna quizás en particular, pero que replica lo que pasa en muchos otros lugares del país, con cifras y datos muy interesantes y muy también iluminadores, por así decirlo, con respecto a una realidad y a un mito que se ha instalado en la sociedad, y lo escuchábamos de hecho de las personas, los vecinos con quienes hablábamos, ¿no? Que hay ciertos montos de deudas donde no te va a pasar nada si es que debes menos de. La verdad es que no es así, y lo veíamos con datos duros, más de la mitad incluso terminan de deudas bajas, nos decía el estudio de Anholster, terminan efectivamente por lo menos en un embargo, si es que no después decíamos el retiro de bienes. Este programa, este ADN Te Escucha, ha sido un programa especial que hemos estado realizando junto a todos ustedes quienes nos escuchan, quienes nos acompañan a través de la radio en el Teatro Municipal de la Casona de Uguá, aquí en la comuna de Quinta Normal. Agradecer a Ricardo Ibáñez, abogado y socio fundador de defensadeudores.cl. Gracias, Ricardo, por haber estado hoy día con nosotros. Karina Delfino, alcaldesa de Quinta Normal, como siempre, un gusto. Y Antonio Díaz Araujo, gerente general de Anholster.
¿Estos datos están disponibles para quienes los quieran revisar, Antonio? Sí, están disponibles. Demos las coordenadas. Las coordenadas deberían ser Holster, la página de Holster, la ¿cierto? página del Holster y probablemente la página de Grupo Defensa deberían estar. Sin duda, ahí podemos ADN buscar. la debería tener también. Sí, por supuesto. La página de Holster ustedes pueden encontrar estos datos para ver el trabajo que realizan, porque efectivamente lo decíamos, fueron muchos casos, muchos juicios en realidad, y lograr establecer las conclusiones a las que se llega no es un trabajo menor. Así que muchas gracias, Antonio, por entregarnos esa información. Nos queda claro entonces hoy día que el problema no es de ver poco, el problema es que no sabemos cómo funciona el sistema, nos confundimos y muchas veces tomamos malas decisiones. Para eso está este programa que, les recuerdo, está disponible en el canal de YouTube de grupo-defensa.cl y va a quedar disponible también en Spotify como ADN Te Escucha, donde ustedes lo pueden encontrar también.